Buenas Buenas noches, noches. Héctor. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo Hola, ¿Cómo están? están? Efra, ¿qué hubo? Qué Hola, rico Amparo. verlos. Amparo, qué gusto. Amparito. ¿Cómo ¿Qué están? tal? Hola, Willy. ¿Qué hubo, Efra? ¿Cómo vas? Hola, Jairito. ¿Cómo vas? Hermano, bien. ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Y ustedes? Excelente, gracias a Dios. Qué bueno, hermano. Me Ese es alegro. Efraín Aguirre. El mismito. Con la camiseta puesta. Bueno, la chaqueta hoy, pero aquí estamos. Sí, claro. Me imagino que está haciendo frío allá, ¿no? Hoy hizo bastante calor. Hoy hizo bastante calor. Aquí frío, llovió, lluvia Ayer y fue que nos frío. llovió casi todo el día, por la mañana. ¿Ve? No. Pero hoy hubo buen clima. Buen clima. Ah, bueno. Bien, bien. Y allá en Fusagasugá, ¿cómo está el clima, querido Frío, Rodolfo? ahorita está frío y estuvo lluvioso, lluvioso, mucha La lluvia. hermana, Y ahorita está haciendo frío. Hola, Héctor, Joaquín, Ayala. póngase la ruana, hermano. Sí, ahí la tengo. Pero no me coloqué solo esta chaqueta nomás. Allá Lucho Herrera le preste una hermanita linda. No, ni hablar de Lucho Herrera por acá. No es que se la ponga de ruana, no, no, no. Yo creo que, Ah, bueno, yo creo que Ramoncito. ya estamos la mayoría. Aló, Yo aló, ¿me creo que, escuchan? ¿me escuchan? Sí, Jairito, Hola, Ramón, Estoy sin hay una audio. audiencia Jairito, hoy te de 4 recordé. personas. Un abrazo para Rosalía. Perdón, Efraín y todos, por favor, silencian sus micrófonos. Bueno, Sí, Iniciemos, por favor, que el Dice que Padre Fidel ya no está puede con uno nosotros. cantar. Bueno, con el permiso de todos, a ver, con el permiso de todos, acabo de silenciar los micrófonos. Les pido el favor que solamente el padre Fidel Oñoro, y no sé si va a ser William el que lo va a presentar o bueno, el que lo presente. Solamente ellos dos, por favor, activan los micrófonos. El resto les pido el favor que lo tengan desactivado. Gracias. Bueno, Héctor, muchas gracias. Le damos la bienvenida al Padre Fidel Oñoro, pues la mayoría ya lo conocen. Es una persona que se preocupa primero por su propio conocimiento de la Biblia, pero también porque los demás conozcamos la Biblia. Una de las mayores satisfacciones que yo he descubierto en el Padre Fidel Oñoro es ver la alegría que otros se formen en Biblia, que nos interesemos por la Biblia. Y por gracia de Dios hemos logrado pues este contacto con el Fidel y pues con el Padre Fidel y lograr cuadrar el tiempo para este espacio que los invito a que lo disfrutemos. Padre Fidel, bienvenido. Es el grupo de diáconos permanentes y de estudiantes. Gracias por su bondad con nosotros, por permitirnos disfrutar de este nuevo proceso de formación. Todos estamos ávidos de conocimiento, de profundizar mucho en la palabra de Dios. Entonces, bienvenido, Padre Fidel, y pues aquí estamos todos atentos a su enseñanza. Muchas gracias, diácono Ramón. Muchas gracias también a todos los diáconos permanentes de nuestra diócesis de Engativá. Veo que algunos están con sus familias, con sus señoras esposas, lo cual me da mucha alegría. Y bueno, ¿qué vamos a hacer en esta noche de formación? Pues ponernos a la escucha de la palabra. Con mayor razón, en este mes de la palabra de Dios, mes de la Biblia, que nos entrega la palabra de Dios. Y quiero proponerles un tema que quisiera titular, si me lo permiten, una diaconía que levanta la iglesia en tiempos difíciles. Una diaconía que levanta la iglesia en tiempos difíciles. Pongámonos, antes de entrar en materia, en oración, pidiéndole al Señor que nos regale su Espíritu Santo, la luz de su Espíritu, para poder hacer en este rato de formación una verdadera escuela de discipulado y de misión, siempre en sintonía con lo que el Señor quiere de nosotros y con mayor razón de cara
a lo propio del ministerio que el Señor nos ha confiado en su amada iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, Padre de la luz, tú enviaste tu palabra al mundo, sabiduría que salió de tu boca, para que ella se enseñoreara de todos los pueblos de la tierra. Tú has querido, Señor, que tu palabra hiciera morada en Israel, y que a través de Moisés, de los profetas y de los salmos, manifestara tu voluntad y le hablara a tu pueblo de tu Mesías Jesús. Tú finalmente, en la plenitud de los tiempos, has querido que tu mismo Hijo, en persona, palabra hecha carne, palabra eterna, hecho uno como nosotros, viniera a nuestro mundo, a nuestro barrio, a nuestra casa, haciéndose carne, y que Él pusiera su morada en medio de nosotros. Él, el Verbo encarnado, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, en el vientre virginal de María Santísima. Envía, Señor, ahora tu Espíritu sobre cada uno de nosotros, para que Él nos dé un corazón capaz de escuchar y de discernir, para que nos ayude a encontrarlo en las Sagradas Escrituras y a generar en cada uno la palabra hecha carne, en la propia historia, en la propia personalidad y particularmente en el propio ministerio. Que tu Espíritu Santo, Señor, corre la cortina de nuestros ojos, que nos lleve hasta la verdad completa y nos dé inteligencia y perseverancia en el seguimiento de tu Hijo Jesús hasta el final de nuestros días. Te lo pedimos, Padre, por el mismo Jesucristo, Señor nuestro, quien sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el tema de esta noche, una diaconía que levanta la iglesia en tiempos difíciles, es sencillamente una propuesta sobre el ejercicio de nuestro ministerio diaconal en tiempos de pandemia. Creo que podría ser también el subtítulo. El ejercicio del diaconado permanente en tiempos de pandemia. Todos nosotros, porque lo hemos vivido en primera persona, somos testigos de cuánto esta pandemia, en 6 meses, ya prácticamente medio año, 5 meses y medio, desde que empezamos el llamado lockdown o confinamiento, cuarentena, más popular, nos alteró absolutamente todos nuestros planes, nuestros programas, nuestros proyectos. Templos cerrados, esfuerzos muy grandes por reinventar la pastoral, en algunos casos, no siempre. Y nosotros, en medio de esto, somos parte de esta iglesia que sufre, pero también somos parte de esta iglesia que está llamada a acompañar al que sufre. En esta noche, yo no quisiera quedarme con ninguno de estos dos extremos. No nos colocamos solamente de parte de la iglesia herida, la iglesia que se ha enfermado, de la iglesia que se ha visto también cuestionada, ni tampoco de la iglesia que está llamada a asumir una tarea frente al sufrimiento de nuestro pueblo. Quisiera colocarme a mitad de camino, porque es ahí donde yo precisamente veo la diaconía, el ejercicio de la diaconía en la iglesia. Está justamente en un lugar estratégico. Es un ministerio concebido como un ejercicio de apalancamiento de una fuerza que está tanto al servicio del que sufre como al servicio de la construcción de esta iglesia que necesita animación, que necesita apoyo. Me refiero a las estructuras de animación de la iglesia. Pienso que esto lo podemos ver claro en el relato de institución de los diáconos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versículos 1 al 6.
Dice el texto así. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, no está bien que abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de Espíritu Santo y de saber, para ponerlos al frente de esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito antioqueno. Los presentaron a los apóstoles y después de hacer oración, les impusieron las manos. Palabra de Dios. Esta escena que es familiar para todos nosotros, el relato de la institución de los 7, que conocemos también con el nombre de diáconos. La palabra diáconos aquí no aparece, es después que se dice el diácono Esteban, pero aquí no dice que esté instituyendo diáconos, sino el grupo de los 7. Bueno, los 7 ejercen una función ciertamente de diaconía, porque el mismo texto dice que ellos son llamados en un momento en que hay una división eclesial, ojo con el contexto, una iglesia que ella misma está en crisis porque ha habido un conflicto interno. ¿Y por qué ha habido el conflicto interno en la iglesia? Porque no han hecho lo que tenían que hacer en un momento de dificultad. Las viudas de los hebreos, de los helenistas, eran desatendidas. Las viudas, que son la imagen por excelencia del pobre, junto con el huérfano y con el enfermo, la imagen del pobre en la Biblia, los pobres estaban siendo desatendidos. La comunidad de los 12 estaba más preocupada por su integridad. Si miramos los capítulos, 2 capítulos anteriores, desde el capítulo 3 inclusive, el grupo de los 12 de los líderes comenzó a ser perseguido. Incluso ya se han encerrado. En el capítulo 4 vemos una iglesia encerrada en oración, temblando porque qué va a pasar con Pedro y Juan que están en la cárcel. Una iglesia en cierto modo confinada, preocupada por ella misma, por ella. Y dice el texto, la crisis, el conflicto viene precisamente de ahí. Los más pobres de la comunidad en Jerusalén estaban siendo desatendidos. Los más pobres de la comunidad estaban siendo desatendidos. Llamo la atención sobre un detalle. Dice el texto que había helenistas y hebreos. Esto significa que en la comunidad de Jerusalén no había una comunidad, sino 2 tipos de comunidad. Y era ante todo por razón lingüística. Les recuerdo el trasfondo del asunto. Los primeros convertidos en Jerusalén son todos, absolutamente todos, de origen judío. La conversión de los paganos va a aparecer solo poco a poco después, con la conversión del eunuco, de la reina de Candace, que además no es propiamente, él está a mitad de camino porque es un temeroso de Dios, no es judío de sangre, pero ya está afiliado, digamos. En mi comunidad le llamaríamos un asociado, o de la tercera orden, dirían en una congregación. El primer pagano que entrará en la comunidad será Cornelio, capítulo 10 de los Hechos. Cornelio, y le van a armar un lío a Pedro por haberlo bautizado. Pedro se va a jalar tremendo discurso para decir, ¿y quién soy yo? Fue el Señor el que le abrió el camino. Cuando aquello me mostró la visión del come, y mata y come, y yo no podía despreciar a pesar de que eran impuros. Esto es para recordar que la comunidad de Jerusalén es una comunidad judía.
Como judío era Jesús, como judía era María, como judíos eran los 12 apóstoles, como judíos eran los 72, y judíos eran las mujeres, judías eran las mujeres que acompañaban a Jesús, todos eran judíos. Pero resulta que en Jerusalén había dos formas, o en Israel, dos formas de ser judío. Los que vivían en la tierra y aquellos que vivían en la diáspora. Esto tiene historia desde los tiempos del exilio. Hubo gente que no volvió y formaron su propio grupo, siguieron viviendo como israelitas, pero en el extranjero. Y esto se fue multiplicando a lo largo de la historia y se fueron creando colonias, tanto en el Medio Oriente como en el norte de África, como en toda la cuenca del Mediterráneo y particularmente en el sur de Europa. Había colonias. Estos judíos mantenían muy fuerte su cultura religiosa, su sentido de pertenencia, toda la circuncisión, la práctica de la ley, con una cierta flexibilidad, porque en el extranjero había que ser un poco más flexibles, y ellos se preocupaban por venir cada vez que podían, cuando tenían ocasión, al menos una vez en la vida, a Jerusalén. Y resulta que Pentecostés ocurre en un día en que hay peregrinación y muchos judíos de la diáspora estaban ahí. Entonces había dos comunidades, la comunidad de los israelitas que vivían en la tierra y la comunidad de los israelitas que venían de la diáspora. Estos son los llamados helenistas. Estos tienen el nombre de helenistas, se le puede llamar los judíos de la diáspora, que venían ocasionalmente. ¿Por qué dos comunidades y no una? Porque los mismos judíos ya tenían dos comunidades, por una razón lingüística. Una razón lingüística. Estos judíos que viven en el extranjero ya no hablan el arameo y difícilmente entienden el hebreo, que era una lengua básicamente litúrgica. La lengua común en Israel era el arameo. Esta gente hablaba griego o hablaba latín. Entonces nos encontramos aquí con una situación. Estas personas que venían pues para poder participar del culto, necesitaban hacerlo o en griego o era en arameo. De ahí que hubiera dos sinagogas, ya no hablamos solamente del templo, sino que había sinagoga para poder hacer el culto en Jerusalén. Cuando comienzan los judíos a convertirse al cristianismo, los cristianos se encuentran con esta situación lingüística. Y entonces crean dos comunidades cristianas, que son hijas de este judaísmo. La comunidad de tipo helenista y la comunidad de tipo hebreo. Los que hablaban hebreo y los que hablaban griego. Puesto que los helenistas no son residentes, al menos no todos, o la mayor parte no son residentes, para quien viene del extranjero y en condición de viuda, es decir, que no, acuérdense que el tema patriarcal, la mujer no tiene un trabajo para sustentarse, eran los que mayor dificultad económica tenían. Y esto es lo que dice la primera línea del capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Que los 12 apóstoles que tenían que cuidar de todas las dos comunidades y mantener la unidad, se ocupaban más de los hebreos que de los más pobres entre el grupo de pobres de la comunidad, que eran los que venían de fuera. O sea, los migrantes. Eran los migrantes. Estos migrantes, además, viudas. Tenemos entonces aquí un problema muy serio. El origen de los diáconos en Hechos de los Apóstoles responde a esta realidad. Resulta en este contexto. Y eligen el grupo de los 7. ¿Para qué? Para que no haya división en la iglesia. Miren que tiene que ver con una crisis. El diaconado apalanca una iglesia en crisis. Levanta una iglesia en crisis. Que está dividida, está en pelea. Por diversos poderes de comercio. Pero también una iglesia que frente a una dificultad concreta, en lugar de ocuparse, lo que ha hecho es bajar los brazos. ¿Quiénes son los que sacan adelante la iglesia en este momento de dificultad, de división entre ellos y de desatención de los más débiles en Jerusalén? Los diáconos.
La diaconía ministerial, hay una diaconía general de toda la iglesia, pero hay una diaconía ministerial que comienza en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, tiene una función de fortalecimiento y también de renovación de lo que es fundamental en la iglesia, ocuparse del hermano. Perdón, la pregunta, yo estoy escuchando una campanita, ¿ustedes la escuchan también? Yo escucho un tilín, Sí, tilín. señor, esa campanita corresponde a personas que salen o entran eventualmente porque de pronto se les cae la conexión. Eso Y hay indica forma de ponerle al que tiene el control aquí de desactivar. Sí, yo la tengo, voy a mirar la opción a ver si se la quitamos. Padre, quedó sin audio. Creo que se le desactivó el audio, padre. Ya, es que yo mismo me desactivé sin querer porque los desactivé a todos. Listo, ya miro a ver para quitar la campanita. Vale, no pasa nada. Y si sigue sonando tampoco me molesta. Estaba pensando más en ustedes. Gracias. Parte de la diaconía es ocuparse de todos, del hermano. Bueno, dice el versículo 1 que eran desatendidas, pongámoslo en positivo. ¿Cómo atender al débil? Yo quisiera ahora, desde este texto de Hechos, devolverme hasta el Evangelio. Porque este ejercicio de la diaconía de Hechos se comprende a partir de 4 escenas del Evangelio. Si me permiten decirlo de otra forma, ¿cómo es que resulta este llamado, esta elección a una diaconía? Proviene de un querer de Jesús que estaba manifestado en el Evangelio. El Evangelio es el hilo conductor que finalmente va a desembocar en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la diaconía en el diaconado ministerial es la concreción de este camino diseñado por el mismo Jesús. Permítame entonces remitirme a 4 narraciones evangélicas, que son como 4 dramas que ya ponen en crisis precisamente lo que aquí aparece en crisis, y vemos cómo Jesús lo resuelve. Y el ministerio lo que va a pedir es el ejercicio de esto que hizo Jesús. Los cuatro relatos ocurren dentro de 4 espacios. Y yo voy a ponerle mucha atención a esto como clave de lectura. Cuando el texto dice que las viudas eran desatendidas, más adelante se va a decir que los apóstoles se van a ocupar, los diáconos, del servicio de las mesas. Con lo cual ya nos hace un guiño hacia un espacio sociocultural que va a ser recompuesto desde nuevos valores, los valores del reino en el Evangelio. Bueno, esta es una pista solamente de entrada, para que vean la selección de los textos. Tiene que ver con 4 espacios. Primer relato. El primer relato lo encontramos en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. En este relato nos encontramos con un espacio rígidamente estructurado, o mejor, rígidamente estratificado. Hay una jerarquía. Está en primer lugar el rico, y sigo aquí el orden, como dicen en las películas, en orden de aparición, los personajes. Primero el rico que come. Primer personaje, el rico que come. Nos los podemos imaginar, recomponiendo la escena en el siglo I, recostado en lo que se llamaba un triclinium, que era un gran diván. Los triclinium, el comedor, el refectorio, normalmente estaba, en el caso de una casa rica, como es el caso de esta parábola del rico Epulón, en el segundo piso, normalmente. Tenemos entonces una sala de comedor en un segundo piso, probablemente, no creo que fuera diferente, todas las casas tenían la misma estructura. La próxima vez que vayan a Jerusalén, los invito a ver las casas de los ricos que están en el barrio herodiano y que han sido desenterradas y que están expuestas en un precioso museo.
Tenemos entonces un triclinio, segundo piso, arriba. Tenemos entonces un primer nivel. Pero luego hay un segundo nivel. El segundo nivel de espacio, miren cómo se va armando un espacio, es para los que están al pie del rico y de su mesa. Concretamente, el pobre Lázaro. Nivel número 2. Tenemos un nivel número 1 a la altura de la mesa, nivel número 2 más bajo, el pobre Lázaro. Pero también hay un tercer nivel, un nivel todavía más bajo de jerarquía, y que está muy cerquita del segundo, y es el del perro. O mejor, de los perros, que venían a lamer las llagas de Lázaro. Ya aquí me atrevería, sin hacer aquí anacronismos, me atrevería a decir que aquí hay una ecología global. También hay perros, también hay perros. Y ellos también comen. Y comen a partir del pobre, lamiendo las llagas del pobre. Tenemos entonces un espacio para compartir comida. Los 3 niveles tienen que ver con la comida. Después de todo, el espacio, es decir, el mundo en la Biblia, es ante todo un lugar que está hecho para hacer producir la tierra. Como dice Génesis 3, 17 al 19, hace poco hacía una lección sobre eso, Génesis 3, 17 al 19, donde el Señor le dice al Adán, cuando es expulsado del jardín, que tendrá que sudar para arrancar la vida de la tierra. Y lo hará con dificultad, porque la tierra será un poco avara y no siempre le dará comida, muchas veces le dará espinas y abrojos y matorrales. El hombre tiene que hacer esto y tiene que sudar, tiene que sufrir para esforzarse, para extraer del vientre el futuro. Es interesante que en este texto que acabo de citar de Génesis 3, 17 al 19, cuando el Señor dice, trabajarás y sacarás con sudor el fruto de la tierra, enseguida se dice también de la mujer que ella parirá con dolor. Y el verbo hebreo, en el original hebreo es el mismo. El verbo hebreo es el mismo. Para la mujer, parir, dar vida desde el vientre. Para el varón, hacer parir la tierra, sembrándola y arrancándole su fruto. El verbo hebreo es el mismo. Y esto tiene que ver precisamente con el mensaje del texto. Se arranca la vida del vientre, el futuro, en el alimento, pero sobre todo en los hijos. Los hijos son el futuro. Y aquí aparece el tema del alimento. Comida hay. Lo que no hay es una buena distribución. Es lo que dice la parábola del rico Epulón. No estoy aquí haciendo análisis sociológicos, es lo que Jesús dice. Comida hay, lo que hay es una mala distribución. Atención que esto es lo que se refleja en el texto que lleva a la creación del diaconado ministerial. En Hechos 6. Comida hay, lo que hay es mala distribución. Y por eso se quejan unos contra otros. Es como si lo que denuncia la parábola del rico Epulón, de repente en la iglesia hubiera habido una involución y entonces hay que recuperar la cosa. El proyecto de Jesús. Volvamos a la imagen del Evangelio de Lucas, a esta escena del Evangelio de Lucas. El rico come y es evidente que tiene en exceso. Porque una parte, dice el narrador, cae debajo de la mesa. Si cae debajo de la mesa es que la mesa le queda chiquita para tanta comida. Eso es lo que quiere decir. Tiene comida de sobra, demasiada comida. Como cuando usted no puede cerrar la puerta de la despensa de la comida que compró el sábado y no tiene cómo cerrarla porque compró más de la cuenta. Esa es la situación. Es tanta que inclusive se derrama. Pero obviamente, no todo cabe en la mesa. Lo superfluo genera residuos. El desperdicio cae y se convierte en la comida de alguien que ya era un desperdicio de la mesa, porque no podía sentarse a la mesa. Y el narrador dice, ni siquiera se lo daban. Ni siquiera los desperdicios se los daban a Lázaro. Lázaro
era también un desperdicio. Él mismo también era un sobrante que caía. Él estaba en un lugar que no era el más adaptado para comer. Nadie come en la puerta de la casa, se come en la sala. Estaba en un lugar que no es apto para comer. ¿Y por qué no? ¿Y por qué lo ponen aparte? Entre otras cosas, por razones de pureza. Por razones de pureza. Ya que esto en el Evangelio aparece por diversos lados. Para comer, primero hay que lavarse bien. Hasta los codos, decía la normativa rabínica, hasta los codos. Por lo tanto, comer donde están los pies, en el suelo, no es bueno. Es un tipo contaminado, también ritualmente. No es simplemente un problema social de uno que no le comparten, no. Es un tipo también despreciado desde el punto de vista ritual, religioso, considerado un impuro. Uno que come a mis pies, precisamente que era lo que se lavaban los pies. ¿Por qué? Y este hombre está ahí, además, arrastrado en el suelo. Los que estaban en la mesa habían hecho ya las abluciones y se habían lavado hasta los codos y podían comer puro. Todo esto es parte del problema. Hay un desperdicio humano, que es Lázaro, que come lo que cae, no lo que le dan, lo que cae. Y al mismo tiempo, el nivel más bajo, como estratifiqué, o recordé la estratificación, al mismo tiempo Lázaro se convierte en comida, pero en comida para perros, porque los perros, dice el narrador, lamen las llagas de Lázaro. Es sencillamente repugnante. Pero Jesús lo dice con toda la crudeza que es posible. Entonces, tenemos un espacio organizado, estratificado, donde se delata una tremenda injusticia. Una injusticia que es social, que es económica y además religiosa. Además, una estratificación que ya era aceptada por costumbre. Para cualquiera que viera el cuadro, sencillamente podía verlo y seguir derecho sin sentirse impactado, porque era lo normal. Era una situación normalizada. Si quieren se lo digo de otra forma, legitimada. No todo aquello que parece establecido socialmente es justo. Y estaba legitimada y estaban acostumbrados. Lo digo porque tiene que ver con el texto de los Hechos de los Apóstoles, donde ya la comunidad no acepta. En una situación diferente, no cristiana, habrían dicho, pues bueno, que se las arreglen. Pero la comunidad de Jerusalén no puede aceptar que esto vuelva a ocurrir. Y por eso van a llamar a los diáconos. Esto no puede volver a ocurrir. Y por eso, en este conflicto entre helenistas y hebreos, y la desatención de la mujer, y concretamente de la migrante y concretamente de la viuda, esto no puede repetirse. Pero miremos todavía otro detalle, antes de pasar a la siguiente escena. Esto es para que analicemos. Abraham, el rico, que por cierto no tiene nombre, esa es una ironía del Evangelio. No se sabe el nombre del rico, pero sí se sabe el nombre del pobre. Normalmente en las parábolas nunca se saben los nombres de los protagonistas. Y aquí se sabe el nombre del protagonista Lázaro, pero se mantiene anónimo el del rico. Es decir, para Dios el pobre tiene nombre. Le interesa, lo tiene visto. Es la manera, cuando se coloca el nombre, ya se está dando un mensaje. Bueno, este rico, sin nombre, se dirige donde Dios. Se dirige a Dios representado en el padre Abraham. Es una parábola. No es exactamente el equivalente del cielo, como lo entendemos hoy, sino en la escatología hebrea, el padre Abraham. Y le dice el rico, cuando las cosas se invierten, ahora resulta que esta estratificación queda al revés. El que estaba abajo quedó arriba y el que estaba arriba quedó abajo. Es lo que dice ahí.
El pobre llegó a la mesa de Abraham, pasó arriba al triclinio, y el que estaba en el triclinio, en el segundo piso, pasó al inferi. Ahí dice infierno. En realidad es el Sheol. Fue mandado al Sheol, a la parte baja. Y entonces, este hombre le dice, Padre Abraham, concédeme al menos que Lázaro venga a regalarme una gotica de agua porque no soporto estas llamas. Y le dice a Abraham, oye, pero es que no se puede, porque ya estamos en el tiempo definitivo y ni de aquí para allá ni de allá para acá. Dice que hay un abismo. Bueno, por lo menos entonces, al menos, manda a Lázaro a avisarle a mis hermanos para que no vengan, para que no lleguen a esta situación en la que yo estoy. Esta es una forma de ocupar espacio. Un espacio que se creía legitimado por una religión y se pensaba que las cosas tenían que ser así. Pero en lo definitivo, resulta que nos asomamos al pensamiento de Dios y Dios lo deslegitima. No era el pensamiento de Dios. Las religiones, fíjense ustedes que lo que estaban haciendo tenía que ver con una estructura de pureza. ¿Por qué mandaron al pobre abajo y a la puerta? Las religiones también pueden resultar legitimando uso de espacios en los que la comida, en los que el comer mejor, en los que la mesa, que ocupa un lugar central y donde se definen las relaciones sociales, contradice el reino, el proyecto de Dios en el reino. En la mesa se recompone el proyecto de Dios. Las relaciones sociales, económicas, también culturales. Y si me permiten agregarlo también, de derecho. Porque también son jurídicas, institucionales y religiosas. Una mesa, la manera como compartimos la mesa, dice si estamos en el proyecto de Dios o estamos creando una religión, entre comillas, paralela, proyectando lo que creemos que quiere Dios. Jesús contó esta parábola. ¿Por qué? Segundo cuadro, segundo relato. Voy a contar un segundo relato y veremos cómo todo va sumando. El hecho es que esto que se esperaba ya superado en la comunidad cristiana, se echó para atrás en la desatención de los hermanos. Una comunidad que se olvida del hermano más débil y que considera que es normal que Lázaro esté a la puerta, desdice todo el evangelio. No es la comunidad. Y si la comunidad de Jerusalén se pusieron las pilas para resolver el asunto y lo hicieron con el diaconado, es porque el diaconado renueva la comunidad según el evangelio. Segundo relato. Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. En este segundo cuadro nos vamos a encontrar con algo parecido. Ya no es una parábola. Ahora Jesús es parte de lo que ocurre. No es un relato de Jesús, es un relato sobre Jesús. Y tiene que ver de nuevo con el uso de los espacios. Miren que estoy hablando mucho de los espacios. Esta vez, el espacio ocupa un sentido jerárquico muy curioso. Muy a menudo, sabemos con frecuencia, según Lucas, Jesús va a comer. Jesús acepta invitaciones a comer. Tanto así que justo en los versículos anteriores a esta escena de la pecadora en casa del fariseo Simón, a Jesús lo acaban de criticar, es más, esa es la razón por la cual se coloca el relato, lo acaban de criticar por glotón y borracho, amigo de publicanos y pecadores, pero dice comelón, glotón y borrachón. Pero había un motivo. ¿Por qué Jesús
compartía la mesa, hasta el punto que dicen que comía más de la cuenta y bebía más de la cuenta. Parece ser chisme de la oposición, pero igual donde hay, bueno, te olvidó el dicho, es que piedras trae, ¿cómo que dice el dicho? Bueno, se me fue. Si algo se está diciendo es porque hay una realidad de fondo. Jesús, cuando come, y con frecuencia con todas estas personas, nos está enseñando que hay una manera diferente de ocupar los espacios. Está repensando los espacios. Y esto me da ocasión para citar al Papa Francisco. El Papa Francisco nos regaló la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es su documento programático, es el documento programático de este pontificado. Y el Papa, yo les recomiendo volver sobre estos numerales, 221 al 225. El Papa coloca 4 criterios. 4 criterios para administrar la vida, para gestionar la vida. Y el Papa coloca como primer criterio, en el número 222 del Evangelii Gaudium, que es más importante desencadenar procesos que ocupar espacios. Oigan, es más importante desencadenar procesos que ocupar espacios. Él dice que el espacio está por encima, el tiempo está por encima del espacio. Le cito la frase, dice el número 222, dice el Papa, de aquí surge un primer principio para avanzar en la construcción de un pueblo. ¿Cómo se construye un pueblo? Está pensando en el pueblo de Dios. El tiempo es superior al espacio. Y en el número siguiente, 223, el Papa comenta, uno de los pecados que a veces se advierten en la actividad sociopolítica consiste en privilegiar los espacios de poder en lugar de los tiempos de los procesos. Miren, esto es una genialidad. Francamente es una genialidad. Lo voy a leer de nuevo. Uno de los pecados que a veces se advierten en la actividad sociopolítica consiste en privilegiar los espacios de poder en vez de los tiempos de los procesos. Y aclara, darle prioridad al espacio lleva a enloquecerse para tener todo resuelto en el presente, para intentar tomar posesión de todos los espacios de poder y autoafirmación. Es cristalizar los procesos y pretender detenerlos. Y concluye, darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios. Vuelvo al Evangelio. Jesús va donde ocupan espacios. Espacios de poder. El rico, el pobre, el perro. Lo vimos en el primer relato. Con una jerarquía donde todo debía permanecer fijo. Eso era inalterable. Era una sociedad rígidamente estratificada. Y Jesús se dirige ahora a un lugar ocupado de esta misma manera, pero para desencadenar procesos. Lo mismo que estaba ocurriendo con el rico Epulón, ahora Jesús lo va a desmontar. ¿Cómo? Comiendo él mismo. Comiendo él mismo, sentando a la mesa, pecadores, publicanos, a todos. Jesús está desencadenando procesos. Y esto es lo que podemos ver todavía más de cerca en el relato de la pecadora pública. A ver, está el fariseo que se llama Simón. Aquí no hay problema porque no es una parábola, también sobre el nombre. Se llama Simón, que invita a Jesús a una comida. Jesús acepta comida, acepta invitación de todo el mundo, por lo que veo. De amigos y de enemigos. Y este tipo lo invita para hacerle el examen a Jesús. No fue una invitación tan gratuita, ¿eh? Él tenía una segunda intención, tenía una carta debajo de la mesa, para ver si Jesús era el profeta que estaba diciendo la gente. En este mismo capítulo 7, al final del relato de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la gente ha dicho,
Dios ha visitado a su pueblo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Ya era voz populi, Jesús profeta. Es decir, un enviado de Dios. Y este fariseo dice, a ver, yo lo voy a comprobar. Vamos a ver. Y entonces invita a Jesús a comer. La mesa es el lugar de las relaciones, el lugar de la verdad. Imaginémoslo ya en la mesa. Jesús probablemente, no dice el texto, pero probablemente, porque si Jesús andaba con ellos para todos lados, los apóstoles seguramente estaban ahí. Y Jesús recibe la dignidad de ocupar un puesto importante en esta mesa. ¿Quién está esta vez debajo de la mesa o al pie? A los pies de Jesús está una mujer pecadora. Si ustedes se acuerdan lo que yo expliqué hace un rato, entenderán para dónde va el asunto. A los pies. Los pies son el lugar de la contaminación. Por eso había que lavarse los pies. Y después las manos y todo hasta el codo. Esta mujer se coloca a los pies de Jesús. Si ustedes se fijan cuando llega el momento del reclamo al fariseo, Jesús le reclama al fariseo porque no le lavó. Esta mujer, cuando el fariseo por allá le dice, si este hombre fuera un profeta, sabría qué calaña, perdónenme la expresión las damas aquí presentes, qué calaña de mujer es esta, porque es una pecadora. O sea, Jesús no es profeta, según él, porque no sabe con quién está. Y lo que el texto está diciendo es que precisamente él es profeta porque sí sabe con quién está. Jesús sí sabe. Y esto el lector lo capta muy bien. Y Jesús entonces le dice, oye, fíjate una cosa, tú ves a esta mujer, desde que yo estoy aquí, esta mujer no para de lavarme, no para de ungirme. Además, ni siquiera con agua, lo está ungiendo, lavando y lo purificando con sus lágrimas y ungiendo con el perfume. En cambio, tú ni siquiera te dignaste lavarme. O sea que Jesús estaba contaminado. Y esta mujer, además, por ser mujer, una mujer no puede tocar un varón. Ve que nosotros somos del mundo del siglo, nosotros somos del siglo XXI y de una cultura urbana y de una cultura posmoderna. En el mundo antiguo, una mujer no puede tocar a un varón que no sea su marido o su hijo. No lo puede tocar. Enseguida, miren, menos mal que hoy la gente no es mal. Hoy a quién se le va a ocurrir pensar nada malo. Hoy la gente piensa bien. Pero en el mundo antiguo la gente era más mal pensada. Uf, enseguida se imaginaban lo peor. Gracias a Dios, eso ya no ocurre hoy. Menos mal. A nadie se le ocurre tener malos pensamientos, o crear historias. A nadie se le ocurre. Y esta mujer tocó a Jesús. Y claro, el fariseo enseguida, como varón y además como religioso y como fariseo, enseguida armó el escándalo. Esta mujer está contaminando a Jesús. Y además, Jesús mismo está contaminado. La mesa, esta mesa se convierte en una especie de, ¿con qué lo comparo? Con un papel de tornasol que revela las tintas y que revela la naturaleza de las cosas. ¿Revela qué? ¿Qué clarifica esta mesa? Las diversas, comillas, jerarquías. Permítame llamarlo así. Las diversas maneras de ocupar los espacios. La pecadora, se lo recuerdo, ni siquiera podía estar a los pies de Jesús. ¿Qué era lo que ella tenía que haber hecho? Quedarse afuera de la casa del fariseo, esperar que Jesús saliera para pedirle una bendición o siquiera el perdón. Pero esta mujer había roto el espacio. Fue una mujer muy valiente, muy atrevida, muy osada. Había entrado indebidamente en el espacio de la mesa. Se metió en el espacio de la mesa al cual ella no estaba invitada. Ella no era invitada. Además, es una mujer que toca a un varón. Y como lo señala el fariseo, es una pecadora. O sea, peor. Y esta mujer
rompe el espacio con un gesto. Dos gestos. Llorar y ungir. Lavar los pies de Jesús, que el fariseo no lavó, y honrar al maestro. Este lo está observando simplemente. Ella lo reconoce en su dignidad de maestro y de profeta con un ungüento perfumado. ¿A quién se ungía en el mundo antiguo? Es verdad que la unción es también un gesto de hospitalidad, de honra del invitado, pero también, para un buen entendedor, un lector de la Biblia, no puede dejar de asociar el sentido de la unción de los reyes y de los profetas y de los sacerdotes. Esta mujer reconoce en Jesús la dignidad que el fariseo no le quiere reconocer. Entonces nos encontramos con Jesús, el fariseo y la mujer. Tres niveles de esta geometría. Jesús desencadena un proceso. Va a alterar los espacios desencadenando un proceso de tiempo y un proceso crítico. Y obliga al fariseo, que había visto pero no había reparado en esa vergüenza que se estaba produciendo a los pies de Jesús, porque era un oprobio, y era un oprobio porque era una impureza, y lo lleva a reflexionar. Hay un lugar que es precisamente el de la mesa, que debe responder a reglas específicas de pureza, como lo había establecido el libro del Levítico. Hoy estamos en Noche Bíblica. El libro de Levítico, esto coloca todos los protocolos con mucha claridad. Según la visión de la Torá, de la Biblia, lo que tú te llevas a la boca te contamina. Recordemos que se comía en el mismo plato del cual todos tomaban el mismo alimento. Por lo tanto, para que analicen la situación, esta mujer que le lavó los pies a Jesús, lo terminó de contaminar. Y su contaminación llegó a sus manos. Puso sus manos en la mesa compartida, en la mesa común. Contaminó la mesa. Contagió la mesa. ¿Entienden por dónde va la cosa? Se desencadena un proceso. La reacción del fariseo es completamente lógica dentro de las estructuras religiosas. Ya no se puede comer más. Ya no se puede comer, nos contaminaron la mesa. Y entonces Jesús llama al fariseo. Llama al fariseo. Oye, Simón, ¿te fijaste bien? Mira, observa a esta mujer. ¿Lo ves? Tú no me diste agua para las abluciones. Ella, en cambio, no ha parado de lavarme desde que llegué. Entonces, si desde el punto de vista del fariseo, de abajo para arriba se contaminó la mesa, haciéndola indigna, Jesús llama la atención de que esta mujer hizo la purificación. Fue el acto de amor el que purificó. No solo el cuerpo de Jesús, desde el punto de vista ritual. Jesús era santo, no necesitaba, en lógica, pero desde el punto de vista religioso sí. Y purifica por ahí derecho la mesa. Mientras el fariseo ve una contaminación de abajo para arriba, Jesús ve una santificación, una limpieza de abajo para arriba. Lo que puede descontaminar es el amor. Por eso, en el diálogo, le pregunta, le cuenta una breve parábola de deudores. ¿Quién estará más agradecido? ¿Al que se le perdonó más? Y entonces dice que a ella se le perdona más porque mucho amó. Y Jesús habla del amor. Jesús releyó todo esto como amor. Perdónenme que se los diga. Yo creo que es importante que lo reflexionemos mucho. Este mes de septiembre es el mes de la Biblia, pero también el mes de la solidaridad. Es el que tenemos la semana social también, a nivel de la Conferencia Episcopal de Colombia. Creo que están conscientes de eso. Y donde la diaconía juega un papel muy importante, que es una diaconía de la fraternidad. Lo que puede descontaminar este mundo contaminado por una pandemia son los gestos de amor y de servicio. La fraternidad.
Un amor real puede descontaminar, puede despandemizar, puede fumigar todos los virus que han salido a flote en esta crisis mundial. Y creo que en esto el Evangelio ayuda mucho. Y volviendo al relato que estoy tomando como referencia, de Hechos de los Apóstoles, el ministerio diaconal juega un papel muy importante ahí, porque es el ejercicio de estas mesas. Volver a la mesa de Jesús. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo de incorrecto el fariseo en una mesa donde rige un protocolo que evitaba la contaminación de los alimentos por razones rituales, que manejaba una ética, una deontología de la mesa? Jesús le va a hacer caer en cuenta dónde está el error. Tú no me lavaste. Ella, en cambio, no ha parado de hacerlo. ¿Y por qué lo hace? Porque me amó. Y tú no me amas, tú me criticas. El tema está puesto. La síntesis de este segundo relato es, mira, esta mujer, al fin y al cabo, ha practicado más la Torá que tú. Analícenlo y verán. Tercer relato. Bueno, miremos todavía otro relato, porque todo esto nos va recomponiendo la comprensión del capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es lo que está detrás de la institución de los diáconos? Estos relatos. Si usted no observa desde el huequito del texto de los Hechos el Evangelio, usted no ha entendido por qué la iglesia creó diáconos. Tercer relato. Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32. Se trata del llamado de Leví. Todos los evangelios, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, coinciden en decir que Jesús llama a un hombre publicano, pecador, contaminado, contagioso, lo llama al discipulado, lo asocia a él. Sígueme. Y este hombre inmediatamente responde. Según el Evangelio de Mateo se llama Mateo, según nosotros se llama Leví. Y todos los evangelios coinciden que una vez que lo llama, terminan compartiendo la mesa. Los tres evangelios coinciden en lo mismo. Es un criterio del Jesús histórico. Cuando algo se repite y es constante, es un criterio de historicidad. Y ocurre una cosa que un lector no esperaría. Si Jesús lo llamó y le dijo, sígueme, ¿a dónde tiene que ir Leví o Mateo? ¿A dónde tiene que ir? Pues a la casa de Jesús. Y no es eso lo que ocurre. Es Jesús el que viene a la casa de Leví. Lean el Evangelio, lea la Biblia y verá que no estoy inventando nada. Jesús le dice, sígueme, y al final es Jesús el que va detrás de Leví. ¿A dónde? Bueno, obviamente, no en el sentido de discipulado, no vayan a quedar aquí equívocos. No estoy diciendo que Jesús se hizo discípulo de Leví, no he dicho eso. Simplemente que en el Evangelio hay una cosa supremamente rara. Sígueme, y no es Leví el que va a la casa de Jesús, sino Jesús el que va a la casa de Leví. Y este Leví es nada más y nada menos que un recaudador de impuestos. Un hombre pecador, considerado pecador. No es un pobre, es un rico. Pero es un rico mal visto. Un rico amigo de los romanos, en contacto con los romanos, además que maneja plata. Si ustedes entendieran esto de la plata, entendería mejor, o si tuviéramos presente, usted lo entiende, si lo tuviéramos más clarito, entenderían por qué ocurre lo del templo. En el templo, ¿por qué había cambistas? Porque un judío no toca moneda romana. Entonces, y cuando la toca, tiene que purificarse. Y el templo no admite monedas romanas porque tiene que ser santo. Entonces hacían cambio.
No era como hacemos hoy de cambio de dólar a pesos, no, era otro tipo de cambio, era cambio de moneda pura, impura, a moneda pura. El templo tenía sus propias fichas, porque no podía circular moneda que tuviera que ver con el mundo romano. Y Jesús entra en relación con un hombre que manejaba monedas. No había billetes. Era un tipo que contaba monedas. ¿Cuáles monedas? ¿Las del templo? No. Las de los romanos. Un tipo completamente impuro. Cuando conocemos la historia de Zaqueo en este mismo Evangelio de Lucas, entendemos también todo el tema de la corrupción. Cómo en ese tiempo, hoy gracias a Dios eso ya no ocurre hoy. Pero en el mundo antiguo, el dinero público, la gente se lo embolsillaba. Hoy todo el mundo respeta el dinero del pueblo, ¿verdad? ¿A quién se le va a ocurrir robar dinero del erario público? ¿A quién se le va a ocurrir eso? Pero en el mundo antiguo se lo robaban. ¿Y quiénes son los que se lo robaban? Pues estos caballeros, estos. Y Jesús resulta comiendo en casa de este hombre, de manos sucias, impuro y además traidor del pueblo, lejos de Dios y lejos del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia no está en los templos. Jesús no estaba en el templo de Jerusalén. La iglesia está en las casas. Jesús no lo llevó para la casa de él. Jesús se metió en la casa del otro. Esto es una constante también del Evangelio. Es Jesús el que se mete en las casas del otro y en las casas de los pecadores. La iglesia no es la comunidad de los buenos que toman distancia. Es la comunidad de aquel que se mete en el mundo, en las casas de los pecadores, como aclara el mismo Jesús, para convertirlos. Lo dice el mismo capítulo 5, en el versículo 32. Yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. Porque no he venido a buscar a sanos, sino a enfermos. ¿Para qué? Todo esto, ¿para qué? Para que se conviertan. Es una frase que solo está en Lucas. Lucas 5:32. ¿Para qué? Para que se conviertan. Es obvio que Jesús no viene a darle la bendición a la corrupción. Jesús viene a transformar desde dentro. Come con recaudadores de impuestos, con pecadores, precisamente en el espacio en el que se afirman las relaciones. La iglesia está allí, en la casa del publicano, donde los muros se han roto. ¿Cuáles muros? Los muros de la pureza y por lo tanto del pecado. Cuarta y última escena para dejarlos descansar. Cuarta y última escena. Vamos a ver cómo regresaremos a los Hechos de los Apóstoles, pero todavía quiero que veamos una cuarta escena en el Evangelio. Podríamos mirar muchas más, pero hay un límite, me dijo el diácono Ramón, que solo tenía que tener un límite. Cuarto relato. Lucas 9, 10 al 17. Sigo con el Evangelio de Lucas porque para mantener la unidad con los Hechos de los Apóstoles. Se trata del relato de la multiplicación de los panes. Esta vez la imagen que tenemos al frente es la de una mesa, super mesa. Esta es la gran mesa de Jesús. Vimos la mesa en la parábola del rico Epulón, dos mesas, la mesa del rico y la mesa del padre Abraham. Hemos visto la mesa de la casa del fariseo Simón. Hemos visto la mesa en la casa del recaudador de impuestos Leví. Ahora nos encontramos con otra mesa. Y de nuevo está el tema del espacio. ¿Cómo recompone Jesús los espacios? ¿Cómo quiebra estos espacios? Desencadenando procesos. Y lo digo aquí tomando las palabras del Papa que me sirven de criterio para leer esto. Además que hay una gran coincidencia. ¿Cómo rompe Jesús los espacios? Desencadenando procesos. Y esos procesos van a tomar cuerpo en la diaconía. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en la multiplicación de los panes?
Se nos dice que Jesús come con 5,000. Si miramos los otros evangelios, dice sin contar mujeres ni niños, o sea que era mucha gente. Estaban en familias. Mujeres y niños, ya dijo la familia. 5,000 varones, quiere decir 5,000 cabezas de familia, 5,000 familias. En esta mesa grande de 5,000, Jesús los organiza, desencadena proceso. Los organiza en grupo de 50. ¿Por qué no los deja de 5,000? Porque 5,000 es una masa. Y Jesús no trabaja con masas. Jesús sirve mesas. Y por eso sirve mesas de familias de a 50. ¿Y dónde está la mesa? En el prado. Los sienta en la hierba en el prado. Para un buen lector de la Biblia sabe muy bien que hay una conexión con el Salmo 23, el Salmo del Pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce a verdes prados o me apacienta en hierba fresca, en la hierba. Es la imagen del pastor, un Jesús pastor. De manera que en esta mesa nos encontramos con otro detalle. No hay perros. No hay perros lamiendo heridas. Lo que tenemos es gente sentada. Fue Jesús esta vez el que armó la mesa. Fue Jesús el que construyó la comunidad. Es una imagen de su iglesia, de la comunidad que él quiere. Lo que tenemos, no hay ni un solo excluido. Todos en grupos, en pequeñas comunidades. Todos en pequeñas comunidades. Fíjense que parece que 2000 años después, no sé si hemos aprendido la lección, seguimos todavía reuniendo masas, solo masas. A Jesús le preocupaban los pequeños grupos. Probablemente habrá animales. Alguno me dirá, Padre Fidel, pero de pronto habrá animales sentados en la hierba. Bueno, listo. Hagámosle la lectura así. Y entonces, bien franciscana. Tenemos aquí una creación pura, limpia, en la que se puede comer. No sé si notan un detalle. Un judío no come sin lavarse. Y Jesús omitió el lavado. No hubo lavado. Bueno, además, ¿de dónde habrían sacado manguera para lavar a tanta gente? Sencillamente no había necesidad de purificación. Y estaban en el suelo, donde podía haber caca de perro o podía haber alguna cosa sucia y contaminarse. O podían rozar con algún animal, también ser impuros. O podía haber enfermos. No, en este momento nada de eso importa. Lo que tenemos aquí es una preciosa, bueno, voy a ser oportunista, una preciosa ecología. Un sentido de comunión con la creación, clarísimo. Y por lo tanto, de este respeto de la naturaleza, vista toda ella santa. La creación se convierte en un gran altar. Este es el gran altar. Cada vez que yo voy al lago de Galilea, voy cada año, a veces 2, yo siempre me saco una tarde para estar solo a la orilla del lago de Galilea, justo en el lugar de la multiplicación de los panes. No se imaginan todo lo que me causa a mí. Esa tarde para mí vale por el año entero. Y siempre termino la tarde celebrando la Eucaristía. Pido permiso a los benedictinos que están al lado. Está Tabga y está el lugar otro lugar al lado. Le pido permiso a los benedictinos que son muy estrictos y me dejan celebrar sobre una piedra. Dicen, ya siempre me lo ha dicho el abad, Padre Fidel, no se preocupe que aquí todo es santo. Aquí no necesitamos hacer dedicación de altar, porque este es el lugar de Jesús. Jesús mismo lo santificó. Y yo digo, no solamente lo santificó, Jesús mismo ya lo había considerado santo. Este lugar de la multiplicación de los panes, que tiene un gran sabor eucarístico, hizo de todo este espacio un gran altar, en comunión con la naturaleza. El lugar más puro donde se podía comer.
incluso en el césped, cosa que un judío no hace. Y vuelvo sobre el 50. Jesús decide sentarlos en grupos de 50. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya dije, para evitar la masa, pero ahora veamos esto. Para que pudieran hacer algo relacionado con la comida material, como lo enseña toda la palabra de Dios. El hombre no solo vive de pan, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús los sienta, los hace hablar. Y el mismo Jesús habla. Y el mismo Jesús habla. Antes de que ocurra el milagro, Jesús nos hace entender, solo con este primer instante, de sentarlos a todos, agruparlos en pequeños grupos, pequeñas comunidades de 50, que es importante, antes de compartir el pan, compartir el hambre. De otra manera, nada se multiplica. El milagro, sabemos muy bien, radica en compartir. 5 panes, 2 peces para todos. La idea es el compartir. Denle ustedes, bueno. La gente ese día no había comido. Es bueno recordar eso. Llegaba la hora de la comida principal. Yo de niño aprendí que la comida principal era el desayuno, porque yo soy costeño. Si ustedes, no sé si hay algún costeño, para nosotros la comida más abundante es la del desayuno. ¿Cómo sufrí yo en Europa, donde no se desayuna? Es un tinto y una galletita. Eso no me... Estaba un hambre, eso eran las 12 del día, yo estaba, mejor dicho, eso cantaba el estómago. Luego aprendí en Bogotá que la comida más importante es la del almuerzo. Pero en Israel aprendí que la comida más importante es la de la tarde. Cuando uno mira este evangelio, la gente estaba en ayunas, estaba esperando la hora de la comida. Y ese día fue Jesús el que sirvió la comida del día. Tampoco los apóstoles habían comido. ¿Se imaginan ustedes la rabia con que los discípulos miran a la gente cuando le dicen, denle ustedes de comer y nosotros vamos a dar lo que tenemos? ¿Vamos a dar de comer hoy para darle a la gente? Pues sí, sí. Además, contexto de Lucas capítulo 9, los apóstoles estaban cansados. Y uno cuando está cansado, además de dormir, quiere comer. Ellos no han comido y además están cansados. ¿Por qué? El comienzo del capítulo 9 dice que Jesús los había mandado en misión. Uno se imagina que eran las misiones de una semana, la misión de 15 días o de un mes. No, 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 no. La misión fue solo una mañana. La misión fue solamente una mañana. Los mandó por la mañana y esa misma tarde ocurre la multiplicación de los panes. Y esta conexión es importante. Lo primero que se comparte es el hambre. Y los discípulos han sido testigos en la misión de la carencia del pueblo, del hambre y de la necesidad, son otros nombres del hambre, en toda la gente que atendieron, que sanaron, que exorcizaron, que consolaron. Por cierto, no me aguanto las ganas de decirlo, perdón, no aguanto las ganas de decirlo. El libro de Ruth. ¿Se acuerdan del libro de Ruth? El libro de Ruth nos dice que Ruth y su suegra Noemí comparten el hambre. Cuando las dos lo pierden todo, Noemí significa desgracia. Ella perdió el marido. Bueno, primero tuvo que irse porque estaban en la mala, en Belén. Y entonces se fue, porque no había comida, y se fueron a Moab para buscar comida. Y allá, como migrante, no le va muy bien. Además, no solamente no le va muy bien, sino que le muere el marido. Y luego los 2 hijos se casan. Y resulta que los 2 hijos se les mueren también. La pobre Noemí, sin marido, sin hijos, y solo le quedan las 2 nueras. Una nuera se le va, dice, orfa, vete, y se va. Y le queda Ruth. Ruth dice, no, yo me quedo contigo. Tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra. Bueno, las 2 comparten el hambre, comparten la necesidad y vuelven a Belén. Por eso Belén se llama así, casa del pan.
Las dos convierten esta hambre compartida en esta historia en la casa del pan. Después de la historia de Boaz, se entiende todavía mucho más, precisamente en un trigal y recogiendo la cosa y lo que va a ocurrir. Compartir el hambre antes que la comida. Perdóname lo que le estoy diciendo. Compartir el hambre antes que la comida es lo que rompe las paredes y es lo que convierte toda esta masa en comunidad. Es lo que crea una nueva mesa, la mesa del reino. Y ustedes me van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con los diáconos de Hechos de los Apóstoles? Mucho, mucho, perdónenme, mucho. Porque esto es lo que Jesús había recompuesto y que la comunidad quiere recomponer por medio de una diaconía. Por medio de una diaconía. Antes que el grupo coma, comparten el hambre. Y además Jesús habla con ellos. Hay un hambre entonces que se compone ¿de qué? De relaciones. No es simplemente repartir panes. No es simplemente llevar mercados. Esto forma parte de un proceso. Se están recomponiendo los espacios, desencadenando procesos. ¿Para qué? Para tejer relaciones. El hambre se compone de relaciones. Y por lo tanto, será el paso siguiente, no es posible comer solo. Quien compartió el hambre, compartirá el pan. No es bueno que el hombre esté solo. Jesús no quiere que nadie coma solo. No es bueno que el hombre esté solo. Por eso la familia. Por eso el hogar. En griego, oikos, oikia. Y esto es la iglesia. La iglesia es la oikia, la casa. El primer vocablo, el primer término del vocabulario eclesiológico del Nuevo Testamento es la casa. Pero no la casa para referirse a las paredes, es la familia. Pero ya no es la familia del rico. Del rico que se declaraba hijo de Abraham y que resultó no siéndolo. O desacreditándose. Simplemente lo consideraba porque pertenecía a una religión. Porque era hijo de Abraham. O sea, se sentía propietario de una credencial. Y no es así. Pero no es que la familia, y aquí quiero hacer una aclaración, espero que lo que voy a decir quede claro. No es que la familia sea un valor absoluto. No es así en la Biblia. La familia es una familia de sangre, que a su vez puede resultar individualista. Y todos lo somos de alguna manera. Todos lo somos en el fondo, a pesar de todo. Incluso hoy, nuestra familia responde al modelo burgués, entre comillas. Ya no al patriarcal, pero hay un equivalente, que es el modelo burgués. Es decir, como una sociedad de consumo. Y hay muchos modelos de familia. Pero la familia no es un valor absoluto. Esa no sería una buena definición. ¿Qué tipo de familia? Aquí cuando digo familia estoy pensando padre, madre, hijos, por si acaso. Cuando dije tipos, modelos de familia, no estoy admitiendo otros. Me estaba refiriendo a maneras de funcionar, de qué familia, donde hay cabeza de hogar solo, donde me refiero a eso. Pero Jesús recompone la familia. Familia no es simplemente carne y sangre o apellido. Jesús es muy crítico con la familia judía, muy crítico, porque era una familia muy propietaria. Fue sobre esa propiedad que se estableció, cuando digo propiedad me refiero a delimitar, y entonces este es mi mundo, y sobre esto se generó toda una ley, todo el derecho. El problema es que generó el derecho de los ricos y el derecho de los pobres. Y se estableció un mercado, incluso en la religión.
perdóneme que se lo diga, yo no quiero escandalizar aquí a nadie esta noche. También se puede establecer un mercado con lo religioso. Propiedad, mercado, individualismo. Por citar los términos subrayados por el Papa Francisco en sus 2 cartas grandes, las más grandes, Evangelii Gaudium y Laudato Si. Y dice el Papa que esto mismo puede ocurrir dentro de los sistemas religiosos. En cambio, la imagen de Jesús es otra. No es simplemente el derecho de sangre, como lo piensa el mundo judío hasta hoy. Hasta hoy. Jesús ve una familia creada por decisiones, por un impulso de amor que va más allá de la vinculación de sangre. El mismo Jesús lo practica cuando vienen a buscarlo su madre y sus hermanos. Jesús dice, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Y dice el texto que con el dedo extendido señaló a los que estaban sentados alrededor. Hizo un círculo con el dedo. Estos son mi madre y mis hermanos, mis discípulos, los que escuchan la palabra de Dios, la voluntad de Dios, diría Marcos, y la cumplen. Se ha generado un nuevo tipo de relación en torno a Jesús, en torno al reino. Y el corazón de este reino es lo que Jesús nos viene describiendo en la multiplicación de los panes. Compartimos el hambre, y porque compartimos el hambre, compartimos el alimento y lo compartimos todo. No con sentido de propiedad, es que este pan es mío y ya, y tú búscate. No, se genera otra dinámica. Es tuyo y tú lo das. No es que no haya propiedad, sino que no te lo guardas, compartes. La familia nace de esta manera de compartir la mesa, que es precisamente una forma de desencadenar un proceso de comunión y no de ocupar espacios. No sé si ven la diferencia. Es el desencadenamiento de un proceso y no tanto una delimitación de espacios. Y esto se convierte entonces, voy llegando a la conclusión, en el sacramento de la pareja cristiana. Nosotros los cristianos tenemos el sacramento. La familia nace de un sacramento, no simplemente de un contrato. Y por eso no, que es que 2 personas con el solo hecho de que hagan un contrato delante de la ley pueden ser familia. No, señor, que no he entendido. La familia nace no solamente de 2 personas que se quieren y que crean una sociedad conyugal con derechos y deberes. La fontalidad de la familia, lo que la genera, lo que la configura, es un sacramento. Y este es el sacramento del matrimonio. La familia cristiana no es simplemente filantrópica. Y entonces nos ayudamos un poquito, a ver, porque este es mi hermano, entonces tengo el deber, siento el impulso de ayudarlo, porque mi mamá, pues le ayudo. No, no es por filantropía. No es por filantropía. No es por un cierto sentido de humanismo. La familia cristiana nace del compartir este espacio desde una dinámica, desde un proceso que se desencadena y que viene de la identificación con Cristo, que se entrega totalmente por amor hasta la cruz. Y esto es lo que genera el derecho de todos a sentarse en la mesa. La iglesia nació en un comedor, ¿o no? Estoy diciéndolo mal. La iglesia nació en un comedor. La iglesia sigue naciendo en los comedores. La iglesia es esto. Las comunidades son esto. Ahora entienden por qué en Hechos de los Apóstoles es inaceptable lo que ha ocurrido en el conflicto entre helenistas y hebreos por causa de las mesas, y donde en esas mesas han sido discriminadas o descuidadas las más pobres, mujeres y además las más pobres. Ya se los describí. La iglesia
¿Es o no es? Me parece una pregunta muy shakespeariana. ¿To be o not to be? ¿Es de cuestión? ¿Las iglesias son o no son? Cuando son capaces de reconfigurarse desde el servicio de la mesa. Es alrededor de la mesa que nace la familia cristiana, la Eucaristía. La Eucaristía, junto con el bautismo, es el sacramento en el que se basan todos los demás sacramentos. Fuente y culmen, decimos nosotros, eso nos lo van a enseñar el catecismo. Fuente y culmen. Por eso, mis queridos amigos diáconos, les dejo una reflexión. Cuando comenzó la pandemia, yo me puse muy contento cuando hubo una bonita interpretación, una bonita relectura en la fe de que los templos estaban cerrados, pero que la iglesia estaba más viva que nunca, porque estaban vivas las iglesias domésticas. Yo me pregunto, ¿qué tan verdad? 6 meses después casi, nosotros hemos trabajado las iglesias domésticas. Yo nada más, a mí me queda la pregunta, yo no estoy, ni afirmo ni niego, nada más me queda la inquietud, porque esta es la mirada que me da el Evangelio. ¿Hemos estado sirviendo realmente las mesas? Cuando allá el lugar primigenio de la Eucaristía, en este sentido genuino sacramental, tan genuino como lo que ocurre en el altar, porque ahí está Cristo, en la iglesia, en la comunidad. Bueno, perdón, no estoy diciendo que sustituye el sacramento como tal en el sentido de la transustanciación. Listo, para que no haya equívocos tampoco y no dejar malos entendidos. Pero el lugar primigenio es este. La diaconía sirve a la mesa. Y la mesa es eminentemente eucarística. La mesa es eminentemente eucarística. Cuando yo miro el diaconado actual, el diaconado ministerial, ordenado, el diaconado ministerial, a mí a veces me dicen, ¿qué es un diácono? Generalmente me lo definen a partir de lo que no es. Es el que está en el altar pero no consagra, es el que escucha a la gente pero no absuelve. Qué pésima manera de explicar la cosa. Si hay alguien eucarístico, es un diácono. ¿Me hago entender? Si hay alguien eucarístico, es un diácono. Porque está recuperando lo genuino de la iglesia. Es el que sirve la mesa. Y la mesa siempre es eucarística. Y esta mesa es una mesa de familia. Una mesa de familia. Y esta mesa de familia desencadena un proceso que es signo de contradicción frente a una sociedad que reparte los espacios de una manera pésima. Espacios inicuos, injustos, como los de Lázaro, por donde empecé, los del rico y Lázaro. Espacios que dañan la creación, que generan desperdicio y que nos convierten en simples consumidores. Para ir al centro comercial y comprar y comprar y comprar y darle la vida de comprar. Y el afán ahora es comprar y vender. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y queremos volver rápido, ¿para qué? ¿Para seguir pisando los Lázaros? ¿Para seguir atravesando prados que hemos convertido en vertederos? Y donde hay gente que vive en estos vertederos, de lo poco que sobra o de lo que da, así sea basura. Esta es la vocación de la familia. Y es aquí donde se inserta la vocación diaconal. Estas maravillosas familias a las que siempre habrá que agradecerles su ser familia.
el seguir dando testimonio de esto. Son las familias que de verdad tienen el sacramento. Si hay un sentido del sacramento, es precisamente este. El sacramento marca la diferencia. No es quien dice, quería compartir mi casa con otros porque la mía no alcanzaba. No, no puede ser suficiente. La familia cristiana es la iglesia. Por lo tanto, la solidaridad, la acogida, es algo constitutivo de la familia. Por lo que la familia verdaderamente se convierte, como dijo el Papa Francisco, en una fábrica de esperanza, en una fábrica de futuro, en un lugar en los que se rompen estos muros inicuos y que involucran de forma natural a todos en los diversos aspectos de la vida. Desde aquí, el reino se anuncia a lo social, a lo político, a lo económico, pero también refunda continuamente, renueva la misma iglesia. Pues esta es la vocación de la familia. Vuelvo al texto de Hechos de los Apóstoles y con esto concluyo. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos porque sus viudas eran atendidas en la asistencia cotidiana. ¿Captan ahora la fuerza de esa frase? Y cómo el diaconado es la respuesta a esta recomposición de la mesa, del servicio de la mesa, en la familia, desde la familia, que es la primera forma de la iglesia, donde no puede haber ni separaciones, ni puede haber desatenciones de ninguno, sino siempre acogida, ocuparse del otro. Es interesante cómo esto que ocurre en los Hechos de los Apóstoles y que está en la raíz, en el DNA del diaconado, proviene de un Jesús que marcó una ruta con la comida, con la mesa y con la casa. ¿Cuántas veces Jesús comió de forma inapropiada las mesas? Incluso en el día equivocado, sábado, por allá comiendo espigas, él y sus discípulos. Esta reconfiguración que Jesús hace desencadenando procesos en el tiempo y desde ahí cambiando los espacios, es la primera forma del Evangelio. ¿Cuánto Evangelio Jesús construye a partir de esta deconstrucción, de este desarraigo? Pienso, y es un sentir personal que les quiero sencillamente, una confidencia, pienso que estamos viviendo un momento muy importante, no solo para la humanidad. Yo no sé qué tan conscientes somos de eso, pero este tiempo es un kairos. Y el kairos es una oportunidad que se aprovecha o que se pierde. Con esto quiero decirles, y no lo digo porque estén ustedes aquí en este momento escuchándome, no lo digo por eso, créanmelo, pero estoy convencido que esta es la hora del diaconado. Muchas gracias. Padre Fidel, muchas gracias por regalarnos este espacio. Si está preocupado por el tiempo, de nuestra parte nos quedan como 2 horas disponibles todavía. No, por No hay mí. problema. Por mí. No, muchas gracias, Padre. Es una oportunidad de... ¿Cómo, Padre? Lo de los límites también es porque no es bueno abusar, pero sí. No, es una oportunidad bonita. Como yo le comentaba al Padre, veníamos formándonos con Juan Alberto Casas, teólogo, y hemos tenido esta sed de seguirnos formando, y pues qué mejor con una persona como el Padre Fidel que pues nos puede alimentar mucho más en toda esta experiencia y con esta enseñanza de hoy, pues de frente a nuestro ministerio, pues nos alimenta y nos compromete también, porque eso es lo que espero yo también de cada uno de mis compañeros, que nos comprometamos realmente a dar fe de nuestro ministerio y, como dice el Padre, aprovechar este kairos que se nos da como un tiempo de esperanza, no solamente para nosotros, sino para la iglesia entera.
Gracias, Padre Fidel. No sé si alguno de los compañeros tenga algo que agregar, algo que decir, o preguntas, dudas, sospechas. Soy millonario. Acabo de aprender mucho. Y Así soy es, muy Efraín. un rato. ¿Quién está hablando? ¿El diácono Efraín? Sí, señor. Ah, sí, señor. Servidor y admirador suyo, padre, todos los días a la No, misa. nada de eso. No soy nadie. No soy nadie. No, pero excelente, excelente. Y muchas gracias, padre. Dios lo bendiga siempre. Amén. Muchas gracias. Padre Fidel, soy el diácono Rafael. Hay un diácono australiano que ha venido profundizando precisamente en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Y él comentaba que no solamente, debido precisamente a la división de las dos comunidades, que las viudas helenistas estaban descuidadas, él comentaba que el servicio de los primeros 7 diáconos no era solamente de la mesa del servicio desde el punto de vista de comida o desde el punto de vista social, sino también que ellas necesitaban de la palabra, de tal manera que los diáconos complementaban no solamente el trabajo de las mesas, de ayudarles desde el punto de vista caritativo y social, sino también desde el punto de vista de la predicación de la palabra. No sé, el padre, si tiene algún comentario sobre eso. Simplemente ratificarlo. Es que el mismo relato, si uno sigue leyendo los Hechos de los Apóstoles, se habla, 2 de los diáconos son Esteban y Felipe. Y ni Esteban ni Felipe se dedican a lo social. Pedro dice cuando hace la propuesta, y nosotros nos dedicaremos a la oración, al ministerio de la palabra. ¿Y qué hace Esteban? El ministerio de la palabra. ¿Y qué hace Felipe? El ministerio de la palabra. Entonces lo que el diácono australiano ha estudiado y ha explicado es correcto. Es correcto. Pero yo lo releo en la línea desde este punto de vista, como lo he visto, como lo he mostrado en el itinerario de los textos de la mesa. Precisamente Jesús, antes de servir el pan, les enseñó. Miren los relatos de multiplicación de los panes y verán. Y los sentó juntos. Es decir, primero fue el hambre de la relación y allí me dio la palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y creo que la diaconía es todo esto completo. El servicio de la mesa comienza ahí. Un diácono no se asimila a un trabajador social. Un diácono se asimila a Jesús diácono, a Jesús servidor que desencadena este proceso. Y es un proceso profundo, tan humano como teológico. Padre, gracias. Con mucho gusto, diácono Rafael. Padre, con las buenas noches y todo, buenas noches para todos y las esposas queridas que están ahí acompañando. Para mí es un placer volverlo a saludar y verlo. Y el sábado le escuché una conferencia a usted en un encuentro de animación bíblica. Y usted hacía referencia a la iglesia como un organismo vivo y que quien articulaba todo ese organismo era Jesús. Jesús era el que le daba el movimiento, el diácono. Así dije. ¿Cómo nosotros hoy podemos ser ese dinamismo dentro de la iglesia? Ya nos ha dicho usted hoy, haciendo referencia al servicio a la mesa, pero desafortunadamente, y también lo dijo, se ha reducido la diaconía al servicio del altar. Se redujo terriblemente y eso es una falta que hemos permitido nosotros como diáconos, que lo reduzcan a ello cuando el ministerio es mucho más amplio, con todo lo que usted nos ha comentado, restaurar la mesa. Entonces, ¿cómo ser esos Jesuses que dinamizamos, que le damos movimiento a esa iglesia que es un organismo vivo? William, primero que todo, mi cordial saludo y me alegra mucho verte. Gracias. Para los diáconos que están aquí, quiero contarles que William y yo venimos
somos compañeros desde el seminario en Valmaría. Pues él siguió su camino diaconal y yo el presbiteral, pero toda una vida hemos sido muy hermanos y muy Gracias. amigos. Aquí está Pati que te quiere Sí, mucho también. Pati. Hola, padre. Bueno, Encantada mi de verlo. mi historia de fe, William ocupa un lugar muy importante. Mi historia vocacional un lugar muy importante. Porque hemos hecho camino juntos. Bueno, William, yo te voy a responder de pronto de una forma muy simplista y te pido disculpas por hacerlo así. Pero porque puede sonar como muy, muy obvio. Creo que el diaconado simplemente tiene que ser lo que es. La respuesta es esa. Sencillamente, ¿qué es lo que de ser lo que es? Yo me pregunto si están siendo lo que tienen que ser. Está en los documentos, que son muy bien hechos, pero está en la escritura, que más clara no puede ser. Y cuando uno lee el Evangelio de Lucas, Lucas 22, 27, donde Jesús mismo se define como el diácono. Yo estoy en medio de ustedes como el diácono. Y no dice la diaconía, sino el diácono. Esto es importante. El diácono no ejerce un lugar o un rol secundario. Y yo creo que nosotros lo hemos secundiado mucho, mucho. Es un nivel inferior, es todo lo que no es el cura, es todo lo otro. Si ese es el fundamento, es el mismo Jesús. Y tú mismo lo recordaste porque el sábado pasado en la conferencia tocamos el tema sobre la iglesia cuerpo, el tema de la arquidiócesis, el caminar juntos, y entonces me pidieron hablar del cuerpo de Cristo, y donde las coyunturas son tan importantes como los órganos. Y Jesús hace la coyuntura, y ese mover es el diácono, la diaconía de Jesús. Yo pienso que tenemos suficientes argumentos, suficientes documentos, suficiente marco. Y lo que necesitamos es que se aplique. Por eso digo, ser lo que son. No necesitamos hacer un sínodo ni un concilio, simplemente hacer lo que ya está escrito. Desde la palabra hasta el magisterio. Esto es lo que yo te podría responder. Y sea la ocasión para reafirmar lo que les he propuesto como tema hoy. La diaconía nació de una necesidad de renovar la iglesia en Jerusalén. No sé si eso quedó claro. La diaconía nació de una iglesia en crisis que necesitaba quien la levantara. Y yo creo que la iglesia de hoy tiene suficientes signos también de vitalidad y de enfermedad, donde los diáconos pueden ayudar a levantar una iglesia apaleada en la pandemia. ¿Se acuerdan que les dije que había dos extremos? Podemos leerlo desde la iglesia que sufre, que ha sufrido, porque ha sufrido, o desde la iglesia que acompaña al que sufre. Y el diácono está en la mitad de los dos. Acompaña al que sufre y renueva la iglesia que tiene que acompañar al que sufre. No lo tiene que hacer él tiene que levantar. Por eso es muy curioso, perdone que retome lo que dijo Joaquín, analícenlo bien, que los diáconos son creados para servir las mesas, pero terminan predicando. O sea, haciendo lo que hacen los 12. ¿Por qué? Porque ellos renuevan a los 12. Por eso. Porque ellos renuevan a los 12. Y terminan haciendo lo que ellos hacen. Porque no se separa, no era una tarea de urgencia, ad hoc, para resolver un lío. Eso significa no haber entendido nada. ¿Me hago entender? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o inquietud? Sí, padre Fidel, buenas noches. Con el diácono Luis Fernando Palacios. Nada más y nada menos que mi colega biblista. Sí, señor. Pues muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta parte de nuestra formación. Yo tengo una inquietud. Siguiendo esa línea bíblica, el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 13, a partir del verso 4, podríamos tenerlo también como
un gesto de Jesús donde instituye la diaconía o instituye la figura del diácono? Sí y no. Ese es un texto claramente diaconal, que sustituye, que está en lugar del relato de la institución de la Eucaristía mediante un gesto de servicio, que es el sentido de la muerte de Jesús. Pero no es un texto en el que podamos utilizar como fundamento del diaconado permanente, como del diaconado ministerial, sino de la iglesia toda ella diaconal, de la iglesia entera, porque tiene que ver con los 12. Es decir, no es Jesús le está dando el pie a los 12. Es la iglesia toda en cuanto diaconal. Es más una teología incluso hasta del mismo sacerdocio. Es que el sacerdocio es diaconal. ¿Verdad que ahí en los ministerios, en teología ministerial, creamos unos compartimientos todos curiosos? Entonces sí y no. Sí, porque evidentemente el diaconado ejercita también eso, pero no específicamente el diaconado ordenado. Muchas gracias, padre. Muy amable. ¿Qué pasó? Bueno, le damos la gracia al padre Fidel Oñoro Consuegra, nuestro querido biblista hoy. Y para mí es un placer, en nombre de la Comisión de Animación Diaconal, ver tantos dispositivos, tantas caras ahí con sus esposas, con familias. Les damos cita, ¿sí o no, padre? Para el próximo viernes, primer viernes de mes, o hacemos otro encuentro, alcanzamos a hacer otro encuentro en el mes de septiembre. Ah, ¿pero No conmigo? sé. No, Sí, el primer el viernes padre. de septiembre lo tengo comprometido. De Listo, octubre padre. lo tengo Entonces, comprometido. primer viernes de noviembre, padre. Sí, estoy aquí con mucho gusto, sí. Listo, claro que sí. Entonces, a través de Ramón, y gracias Ramón por tu excelente gestión, por esta actividad y tenernos acá frente a nuestro hermano, el padre Fidel Oñoro Consuegra, el hombre de Baranoa Atlántico. Entonces, un abrazo para todos. Y padre, como comenzamos invocando al Espíritu Santo, por favor, regálanos la bendición de Dios para irnos a descansar. Y esposas, gracias por estar ahí. Veo que también estuvieron algunos hijos. Gracias. Esta es la idea, porque el padre hacía referencia a que en 5 meses, ¿dónde están las familias? Hemos predicado en la familia, hemos evangelizado en la familia, en esta iglesia doméstica que nos ha correspondido compartir todo, absolutamente todo, 24 horas, los 7 días a la semana. Adelante, padre, regálenos la bendición de Dios. Señor y Padre, te damos gracias por esta noche en la que hemos tenido la oportunidad, invitados por ti, porque nada se realiza sin tu querer, de estar juntos en la escucha de tu santa palabra. Gracias por cada uno de los hermanos diáconos de esta diócesis de Engativá, que en esta noche ha querido participar de este encuentro formativo. Gracias por sus esposas, por sus hijos. Gracias porque ellos, desde su misma vida familiar, también ya nos dan testimonio de lo que tú querías de la iglesia. Gracias también por todos los lugares de servicio, el ministerio que ellos ejercitan en medio de las comunidades, de las parroquias, de las tareas de animación, de los espacios de animación diocesana. Quiero entregarte, Señor, sus vidas, sus búsquedas, sus inquietudes, todos los esfuerzos que ellos hacen, Señor, por ser fieles, por responder con fidelidad al llamado que tú les has hecho para configurarse contigo, el primer y gran servidor. Bendice, Señor, sus vidas, su vida de familia y su ministerio en las comunidades de la diócesis de Engativá. Que este camino formativo, especialmente en este mes de la Santa Palabra de Dios, coloque en sus corazones, en sus labios y en sus manos tu palabra, tu sentir y tu servicio. Y que todo ello, Señor, dé gloria a tu nombre. Te lo pedimos, Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María,
nuestra Madre, la que siempre nos acompaña en todo momento y la que nos anima con su fidelidad. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos una linda noche. Gracias. Padre Fidel. Padre, Dios los bendiga, gracias por muchas gracias. acompañarnos. Gusto verlos. Muchas A gracias. todos los hermanos, Gracias. feliz noche, que Dios los bendiga. Gracias, Ramoncito. Hermanos, Dios los bendiga. Feliz noche. feliz noche para todos. Dios los Hasta bendiga. luego, gracias. Feliz noche. Ah, Dios los Héctor, bendiga. Héctor, gracias por tu ayuda como siempre, por toda la parte tecnológica. Mil gracias por tu Gracias. buena disposición. Gracias. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Chao. Feliz noche.